Como sabéis, el doctor Francisco Marchetti es médico cirujano, es escritor, es investigador, lleva muchos años dedicado al estudio de las analogías entre cábala, física cuántica y biología molecular. Ha profundizado en estudios sobre la embriogénesis, la molécula P4 y su correspondencia con la cábala. Nos habló de ello hace unos meses cuando pasó por este canal que es su casa. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, María? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un placer. Muchas gracias. Los secretos biológicos de la cábala hebrea es su último libro, el tercero de una trilogía y es sin duda un paso más en su investigación. Hablaremos de ello hoy más adelante. Ahora vamos a adentrarnos, si le parece, doctor, en el mundo de la cábala, porque el conocimiento de la cábala, de la antigua sabiduría que parte de los sabios de Israel, es un conocimiento al servicio del crecimiento personal y espiritual. Busca comprender el conocimiento del alma humana y del universo, que no están separados, es la misma cosa, es el mismo recorrido que debemos transitar. Así que vamos a la primera pregunta. De la cábala se habla y probablemente se está hablando ahora más que nunca, pero para centrarnos nos gustaría conocer, doctor, cuál es su concepción de la cábala, es decir, qué concepto marco tiene sobre ella, el que le haya dado a usted más sentido, no solo a nivel teórico, sino que una vez llevado a la práctica, ¿qué queda de esa teoría? Así que, primera definición que usted nos daría. Bueno, sí, es muy importante decir primero que definir la cábala es algo casi imposible. Pero vamos a intentar lo que normalmente se entiende por cábala, sobre todo en el último tiempo. Uh -huh. Yo diría que la palabra cábala, todo el mundo por lo general ya lo sabe, proviene de la palabra hebrea levakel. Levakel significa recibir en hebreo. ¿Y recibir qué? Bueno, la cábala nos permite obtener información de la sabiduría más antigua, ¿eh? Por un lado, pero no es solamente recibir el conocimiento antiguo. La cábala tiene otra función que para mí es muy, muy importante. La cábala es un proceso. La cábala no es un resultado. La cábala es un proceso. La gente a veces confunde, cree que entrando al estudio de la cábala va a obtener un resultado o va a lograr un fin inmediato. No, la cábala es un proceso y por lo tanto es un proceso infinito porque no se termina ni siquiera en los últimos momentos de nuestra vida porque es un proceso de creación. Y por otro lado, también podríamos decir de que la cábala es el estudio o el conocimiento del universo, pero también, como tú decías muy bien, al hablar del universo estamos hablando del ser humano también, porque la creación incluye universo y ser humano. Por lo tanto, yo diría que tendríamos aquí dos definiciones más de cábala. Por un lado, la cábala cosmogónica, es decir, aquella que enfoca fundamentalmente a todo lo que es el universo, que así yo diría comenzó, y ya lo veremos por qué, te lo aclararemos más adelante, y una cábala mal llamada antropológica, a pesar de que estudia el conocimiento de la creación del ser humano. A esta cábala, en este marco, yo definí toda una teoría de conocimiento y definí a la cábala, mal llamada antropológica, como cábala biológica. Mm. Apliqué la cábala a la biología y llevé la biología a la cábala. Es decir, ese sería el concepto y el marco que yo te podría dar Mm. respecto a una definición de cábala. Uh -huh. Como usted decía, cábala es una palabra hebrea que significa tradición o recepción de una tradición. Es una sabiduría espiritual ancestral que tiene más de 4.000 años de antigüedad y está dirigida absolutamente a todo el mundo. ¿Cuáles son los orígenes más remotos que se conocen? Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante porque yo he escuchado en muchos videos,
en algunas entrevistas que se comienza a hablar de la cábala a partir de la Edad Media. Y esto es correcto, no es incorrecto, pero el tema de los orígenes de la cábala, yo diría se remontan a 4000 años antes de Cristo. ¿Y por qué? Porque en el libro Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, se menciona como editor, como escritor de este libro a Abraham. Esto es un tema discutido, al patriarca Abraham. Es un tema discutido, pero lo debo mencionar, porque así se relata históricamente. ¿Y cómo Abraham podría haber recibido estos conocimientos ancestrales a una altura de la historia universal de 3000, casi 4000 años antes de nuestra era? Él recibe a través de un sumo sacerdote que era Yen. Yen era el hijo de Noé. Melquisedec se lo nombraba también porque era un sumo sacerdote. Yen, hijo de Noé, del famoso Noé, del arca de Noé, le transmitió la bendición a Abraham. ¿Qué quiere decir que bendijo a Abraham? Bendecir a Abraham en esos momentos significaba darle el conocimiento, mostrarle la verdad. Y es así que se dice que Abraham recibe por primera vez los conocimientos a través de Yen. Y Abraham se los pasará a Isaac y a Jacob, y así sucesivamente. Pero aquí tenemos un problema. ¿De dónde recibió el hijo de Noé esta información? Estamos hablando del año más o menos 2800, 3000. Mi teoría, y después de haber estudiado y leído bastante sobre los sumerios, que fue la primera civilización de la Mesopotamia, que es justamente ahí donde también se va a instalar Abraham, en la región de la Mesopotamia, entre el río Éufrates y Tigris. Yo digo que los sumerios seguramente llevaron toda esta información a la descendencia de Shem y de ahí pasa a Abraham. Se nos abre un gran interrogante que yo le he hablado bastante en 2 o 3 oportunidades con Mario Sabat. ¿Y de dónde reciben los sumerios esta información? Bueno, yo tengo la respuesta, pero que cada uno se la imagine. No vamos a entrar a pensar en cosas que pueden generar polémica. Pero esta información viene de un nivel muy, muy, muy elevado o no tan elevado, pero la información es muy profunda y no es terráquea ni humana. Y entender y utilizar esas enseñanzas te ayudan a experimentar la vida con el conocimiento de que las cosas no te suceden a ti, sino que suceden para ti. Eso es un cambio total, ¿verdad? Exacto. Sin duda, doctor, es la cábala un legado de sabiduría que ha llegado a nosotros para que vivamos con más sosiego, con más paz interior la vida, pero es verdad que siempre se ha hablado de que la cábala era algo secreto, como que no se debiera mostrar o que no era fácil su comprensión. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Habiendo concluido en el tema de Abraham, de la información de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí tenemos un periodo oscuro, empieza a haber un periodo que es de tiniebla con respecto a qué pasa con la cábala. Y tenemos que entonces ya insertarnos históricamente, yo diría, en el siglo I antes de nuestra era,
siglo I, siglo II, y siglo I, II y III después de nuestra era, que ahí tenemos un serio problema. Vamos a ubicarnos en lo que era la tierra actual de Israel en aquel momento. En aquel momento la zona era Palestina, se la llamaba Palestina y estaba formada por tres regiones: la región de Galilea al norte, con el mar de Galilea, la región de Samaria en el centro y la región de Judea en el sur. Aquel que haya recorrido o haya ido a Tierra Santa, sobre todo haya ido a Jordania, verá que el recorrido de Galilea hasta el sur de Jordania es un recorrido que se puede hacer en corto tiempo, no en un gran tiempo. En aquella época se hacía a pie. Se hacía a pie o a caballo o en mula. Existía en ese momento, en el siglo I, una gran tensión en el pueblo judío. Había tres posturas fundamentalmente. Por un lado estaban los gnósticos. Por otro lado estaban los fariseos. Y por el otro lado estaban los saduceos. Claro, ¿cuál era la tensión que había? La tensión, por un lado, era la lucha de poder entre estos tres sectores. Pero por el otro lado, debemos recordar que el pueblo judío estaba siendo sometido al Imperio Romano. Bien, había hambre, había pobreza, había sufrimiento, había, lo que yo digo, corazones endurecidos en el pueblo judío. Y esto generó una gran tensión. Los gnósticos, por su lado, reivindicaban todo lo que era ético, no moral, ético fundamentalmente, y sobre todo eran de estricto cumplimiento a leyes como por ejemplo la higiene, la pulcritud de la vestimenta, se vestían de blanco, es decir, tenían una serie de códigos muy estrictos éticamente. Por el otro lado estaban los fariseos, que era el gran rabinato, eran los rabinos que manejaban las sinagogas y que, bueno, ostentaban un gran poder político. Y por el otro, los saduceos, que eran más estricto pensamiento legal, estaban más ajustados a las leyes, a las normas estrictas de la convivencia del pueblo judío, pero también eran revolucionarios, era el grupo armado del pueblo de Israel. Entre toda esta situación no debemos olvidar, debemos tenerlo bien presente si más adelante lo vamos a comentar, la aparición de un personaje. Dentro de todo este gran contexto aparece Yeshua de Nazaret. Es decir, Yeshua de Nazaret aparece dentro de un contexto de tres polos, ¿no? De tres dimensiones. Ahora bien, ahí, ¿quién manejaba el discurso? Lo manejaban los fariseos. Pero ¿quién manejaba el conocimiento? Esta es la gran pregunta. Los gnósticos. ¿Y los gnósticos quiénes eran? Los esenios, que vivían escondidos en Qumran. Es decir, no se mezclaban ni con los fariseos ni con los saduceos. Y vivían en las cuevas del Qumran. Y ahí tenían la información. Es decir, los esenios tenían el conocimiento tan oculto. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sabe que el mayor poder que puede tener un ser humano es el conocimiento, la información. Y ellos tenían el verdadero poder, tenían la información. Por lo tanto, estos tres grupos en un momento determinado, ya estamos en los años 70, ya han crucificado a Jesús, se destruye el templo. Viene el momento de la destrucción del templo, la guerra entre judíos y romanos,
que va a terminar en el año 73 con la caída de la meseta de Masada, donde estaban refugiados el grupo de judíos que se suicidaron todos para no entregarse a los romanos, ¿no? Es decir, que en este periodo también la cábala está oculta. Y está oculta en las cuevas del Qumrán. ¿Por qué? Porque los rabinos, el alto rabinato, no permitía que se diera un discurso distinto al discurso establecido por el establishment. Y este es un problema fundamental para tener en cuenta por qué ocurren las cosas como ocurrieron y que muy pocas veces se relatan o se las muestra o se las expone. Entonces sigue oculta la cábala y tradicionalmente este ocultamiento sigue hasta la Edad Media. Y ahí es eclosión. En la Edad Media es eclosión. ¿Y dónde hace eclosión? En la Provenza, en el sur de Francia. ¿Con quién? Con los rabinos que proponen un texto que es uno de los textos, de los tres textos fundamentales, que es el Bahir, el libro del esplendor. Una vez que llega a la Provenza, se instala en Gerona la primera escuela de cábala, con, no recuerdo en este momento el primer director de la escuela, pero el segundo que le sucede se llamaba Isaac el Ciego. Dice que era, a pesar de su ceguera, el hombre veía cualquier alma humana, tenía una gran sabiduría. Y de ahí ya se distribuye por el resto de la península. Aquí hay toda una larga historia, hay libros enteros que cuentan todo el relato de todos los cabalistas. Mario Savant tiene una tesis doctoral muy interesante donde hace un análisis de todos los cabalistas. Y llegamos a Zaragoza con Abraham Abulafia, y después llegamos a Moisés ben Yochai, que es el que escribe el Zohar. Es decir, aquí tenemos la eclosión más importante de la cábala, se produce en la Edad Media, entre el 1200, 1300, hasta el 1400, que viene la expulsión de los judíos por los reyes católicos, y con tres libros fundamentales. Uno que ya lo nombramos, el Sefer Yetzirah, que no sabemos de dónde viene. Pero vamos a recordar que si bien algunos decían que lo escribió Abraham, pero que si bien lo escribió Abraham, la información le vino de Yen, del hijo de Noé, lo importante es que los que conocían el Sefer Yetzirah eran los esenios, en las cuevas del Qumrán. Y que Jesús lo supo, y lo leyó, y lo entendió muy bien. Lo que pasó después que no lo entendieron nadie. Pero esto es otra historia. Entonces, tenemos tres libros fundamentales, que es lo que va a ser la base de sustentación de toda la cábala en la Edad Media. El Sefer Yetzirah, el libro del Bahir, que se origina en la Provenza, en el sur de Francia, y el libro del Zohar, que se escribe también aquí en Ávila. Algunos decían que fue un libro escrito por sus discípulos y que Yochai no lo había escrito. La mujer, la viuda y su hija rebaten esta teoría y dicen, no, fue él quien escribió el Zohar. Sea quien sea, el Zohar es, ¿cómo te podría decir? Es la Torá, es la Biblia de los cabalistas. Para entrar a la cábala hay que leer el Zohar, hay que estudiar el Zohar. Y hay que estudiar el Sefer Yetzirah. Yo el Bahir ya no me he entrado en el Bahir, pero en el Sefer Yetzirah sí, y en el Zohar también, y después vienen una serie de libros que, bueno, el Luxato, etcétera, 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 ¿no? Pero este es el kit de la cuestión, del ocultamiento de la cábala, responde fundamentalmente a una cuestión
política, de poder político religioso en una época de tensión importantísima en Israel. Por eso aquí tenemos una explicación después, cuando hablemos de Jesús, si tú quieres hablar más extensamente, de por qué lo matan a Jesús. Después volveremos a ello, pero es definitivo conocer el contexto social y político para conocer el ocultamiento y el secretismo que llevaba que es una tradición ya en esta ciencia, ¿no? La cábala. Y fíjate tú, ahora que dijiste secretismo, de la cábala hay muchas sociedades que han tomado toda la simbología cabalística, y una podríamos decir que es la masonería. Y la masonería guardó un secretismo tremendo hasta hace muy poco, hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque venía con esa raíz de guardar el secreto, y ellos siguieron guardando ese secreto por temor. ¿Por temor a qué? A un poder que los perseguía incluso en el siglo XX, XIX y XX. Claro. Ese es el motivo real, ¿no? Aparte del contexto, digamos, ese es el motivo. El poder que es la información y que es la comprensión de esa información, ¿verdad? Eso es Exacto. todo. Ya hablamos, doctor, al detalle del árbol de la vida, hablamos extensamente, pero es cierto que la mayoría de personas encuentran una gran dificultad en esa ascensión por el árbol y quedan prisioneros en Yesod, en el fundamento, en el ego. Mi pregunta sería, ¿qué podría motivar que se diera un salto en ese recorrido vertical por el árbol? Es decir, ¿cómo podríamos contribuir de forma personal, cada uno de nosotros, a acelerar ese recorrido ascendente? Sí, yo diría, acelerar es un poco difícil. Es un poco difícil. Porque en Cábala ese ascenso a los niveles de la Cábala también te ofrece la posibilidad de un autoconocimiento, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a ese autoconocimiento hay que hacerlo paso a paso. ¿Y por qué la gente queda atrapada? Por algo que te dije yo al principio, porque la gente que busca resultados inmediatos. Yo veo que a mí a veces me preguntan, incluso como médico, muchas veces, ¿y cuándo se resuelve esto, doctor? ¿Cuándo? Como si esto tendría que ser ya, el resultado tendría que ser ya, ahora, en este momento. La Cábala no te ofrece esa posibilidad. Aquel que quiere ir a buscar rápidos resultados en la Cábala, que vaya y busque un libro de autoayuda. Que ahí por ahí lo orientan un poquito mejor y se queda con el libro de autoayuda. Pero para leer un libro de autoayuda también hay que conocerse un poco a sí mismo, hay que preguntarse ciertas cosas, y una de las cosas que debemos preguntar es esto de estar en el mundo. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿No es cierto? Si nos preguntamos, si nos hacemos esta primera pregunta al iniciar la Cábala, tal vez tengamos la posibilidad de que se nos vayan abriendo puertas más rápidas, porque ya empezamos con una pregunta que nos incita a un conocimiento. ¿Para qué estar en el mundo? ¿Qué es el estar en el mundo? El estar en el mundo significa estar en acción. Malhut es el mundo de Asia, y Asia es la acción. Entonces, partiendo de que estar en el mundo es estar en acción, entender esto, quiere decir que si estamos en acción, tenemos energía. La energía es una fuerza que me incita a la producción de un trabajo, ¿no es cierto? Me permite el movimiento, y esto es vida. Energía, movimiento, vida. Y en ese estar en la vida, entonces estoy produciendo. La segunda pregunta viene, ¿qué es lo que estoy produciendo yo? Yo estoy entonces para algo en la vida. Y ese para algo es para producir. ¿Pero qué es lo que tengo que producir? Tengo que producir cosas útiles. Es decir, produzco para servir
para cosas útiles, pero también hay cosas que no me sirven y las hago, que son inútiles, ¿no es cierto? Entonces viene la tercera pregunta. Esto que yo estoy para algo en este mundo, para producir algo útil, eso que yo produzco como útil, ¿me sirve para lo material o me sirve para lo espiritual? Si yo respondo me sirve para lo material, me voy de la cámara. Pero si yo respondo me sirve para lo espiritual, lo que yo estoy produciendo en el mundo, por supuesto que lo material también es importante, pero hablo de una posición extremista, ¿no? De los extremos, ya me voy a los extremos. Entonces digo, sí, voy a recorrer los caminos del árbol de la vida que me van a ir llevando por distintas dimensiones de energía espiritual para lograr por lo menos acercarme al máximo entendimiento, al entendimiento. Entonces, fíjate tú que podemos tomar dos actitudes antes de empezar el estudio de la Cábala. Preguntarnos si lo que deseamos es tener o si lo que deseamos, además de tener lo necesario, es ser. Si optamos por ser, no vamos a tener muchas grandes cosas. Vamos a tener las cosas normales que nos va a dar la vida, lo material. Pero lo material necesario. ¿Tú para qué quieres 50 pares de zapatos? Como yo he visto que algunas actrices abren sus armarios y muestran 200 pares de zapatos. ¿Para qué los quieres? Si con 2 pares de zapatos eres feliz. ¿Para qué quieres 200, no? Entonces, ese es el materialismo extremo. Y el otro, tampoco el espiritualismo extremo, porque es muy cómodo irse a un convento, ponerse el frac de monje y estar todo el día mirando el sol y la luna, y diciendo yo oro y que Dios baje a mí y me ayude. No, no, esto no. Entonces, la cábala implica un esfuerzo. Si estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para conocernos, para mejorar, y para beneficio personal nuestro, no solamente, pero beneficio de nuestra salud, beneficio interior, para vivir tranquilos, felices, porque este tiempo de vida es muy corto, ¿no? No podemos estar todo el día machacándonos, tenemos que hacer un sacrificio. Y el camino de la cábala es un sacrificio. ¿Por qué la gente queda estancada en eso abajo y o no arranca de Malhut? Y bueno, porque quiere tener, no quiere ser, no quiere ascender, consciente o inconscientemente. Entonces dice, no, yo soy espiritual, yo rezo, voy a misa, sí, pero eso no es la espiritualidad. La espiritualidad es otra cosa, es el autoconocimiento de uno. Nos perdemos, nos deslumbramos en el tener, ¿no? Nos deslumbramos con el tener y ya no seguimos adelante, ¿no? Cuando la Cábala habla, doctor, de niveles del alma, ¿es correcto decir que todos los tenemos todos? ¿Que esos niveles de los que ahora vamos a hablar están en nosotros siempre? ¿Eso quiere decir que si uno toma conciencia y aumenta su nivel de conciencia, se llegará a descubrir esos niveles superiores del alma? Pero no porque no estén, sino porque debemos descubrirlos, ¿no? ¿Cuáles son los 5 niveles del alma de los que la Cábala habla? Sí, los 5 niveles del alma se compatibilizan con el tetragrama, o las 4 letras hebreas importantes que es el nombre de Dios, se compatibiliza con los mundos de la Cábala, pero fundamentalmente son 5. ¿Por qué? Porque hay un nivel 0, es el más elevado de todo, al que no podemos llegar. Tendríamos ahí lo que se llama la yejidá. La yejidá es el Adán Kamón, es el hombre primordial. ¿Cómo te podría decir? Es el holograma, es la matriz. Es decir, es un ser humano
transparente, dibujado todo lleno de energía, que después esa energía se va a ir condensando hasta aparecer aquí abajo como forma. Pero arriba está la matriz, el matriz. Muy bien. Esa sería la dimensión mayor del alma. Y esta dimensión es importante, ¿por qué? Porque coincide con una dimensión de la Sefirá Keter. Keter es una dimensión que después, si quieres, la podemos comentar. Después tenemos el alma, el otro nivel más bajo, que es la Hayá. La Hayá ya es la dimensión de Josma, la dimensión del alma de la sabiduría. Es también muy difícil que lleguemos a estos grandes niveles. Fíjate tú una cosa, que cuando se habla de santidad, la gente cree que santo o tener santidad es aquel que ha sido una muy buena persona en su vida. Y esto no es así. La santidad es aquel que ha llegado a un nivel tan elevado de conocimiento que es un sabio. Eso para la Cábala es la santidad. Cuando tú llegas a tanto nivel de conocimiento, ¿por qué es santidad el conocimiento? Porque en la Cábala se dice, y nosotros decimos, que la salvación del ser humano, la redención del ser humano, no se hace a través del perdón de los pecados, sino que se hace a través del conocimiento. El conocimiento produce la redención, la salvación del ser humano. Cuanto más conocimiento tú adquieras, más purificada será tu alma y más capacidad de misericordia y de bondad vas a tener. Bajamos entonces al tercer nivel, que ya estamos en Neyamá, que es el alma de la dimensión de la Sefirá Biná, o el mundo de Briá. Viene después Ruach, que es la dimensión del alma espiritual que está relacionada con el mundo de Yetzirah, el mundo de la formación, y por último Nefesh, que es el alma nuestra, el alma de Malhut. Es decir, el alma nuestra es un alma mental. Todo lo mental nuestro es yo diría, el nefesh, las emociones, todo lo que nosotros podemos experimentar y percibir, es el alma perceptiva. Ya cuando entramos en el nivel de Ruach, que es el espíritu, ya ahí estamos entrando en un alma más profunda, un alma más sutil, que es un alma que tiene conciencia, pero que tiene conciencia biológica, no perceptiva. Es el nivel celular, molecular, donde se ha ido estableciendo las formas. Y esto es muy importante. Yo acabo de recibir ahora un mensaje de Mario Sabán, donde se ha hecho un descubrimiento tremendo en Israel. Han logrado con inteligencia artificial traducir el pensamiento en sonido. Bueno, mi hijo está trabajando, está dando un curso ahora casualmente en la Escuela de Sabán sobre, él diseñó toda una técnica de cábala y sonido, sonoterapia, está dando un curso muy, muy interesante. Se está trabajando mucho en el mundo, en medicina también, sobre el sonido. ¿Y por qué voy a esto? Porque aquí estamos en Ruach, en el espíritu, en la energía más sutil. Las células conversan entre sí, las células hablan, dialogan. ¿Cómo dialogan? Dialogan a través de frecuencias de vibración. Una célula vibra a 50, la hepática, por ejemplo, el corazón vibra a 70 o 80, y el corazón sabe
que no debe vibrar a 40 porque es hepático y no funcionaría. Y así sucesivamente, se van conversando, dialogando, como dialogan las plantas con el viento, uno a través del otro o a través de las raíces. Bien, este es el mundo de los espíritus. Y este es el mundo angelical. ¿Por qué? Porque los ángeles son los intermediarios, son los que van a definir la formación, los que van a unir las moléculas y los que van a dar la forma. Yo siempre digo que los ángeles son los trabajadores de Dios, porque Dios los mandó a trabajar. Dios no hace nada, Dios generó algo allá arriba y después dijo, ahora a trabajar ustedes. Muy bien. Y después ascendemos entonces al nivel de la creación. Y aquí estamos en un nivel muy profundo. ¿Por qué? Porque esta energía es no podemos identificarla. La energía del espíritu tal vez sí, podemos llegar al alma del espíritu. Podemos llegar al alma del espíritu. Pero ya al alma de la creación es complicado, porque yo te diría, ya entraríamos en mi libro, yo en mi primer libro explico muy bien esto, ya entraríamos en la dimensión Josma Binah. Josma Binah es la copulación entre la sabiduría y el entendimiento. Bien. Pero es también la copulación entre el espermatozoide y el óvulo. Estamos a este nivel del alma. Aquí se unen dos almas, el alma de la frecuencia del árbol derecho de la vida, es decir, la potencia expansiva del árbol derecho, con la potencia restrictiva, la que recibe. Está el dar de Josma con el recibir de Binah. Y este es, yo diría, imposible de llegar a saberlo, ¿no? Tú puedes, yo siempre decía a los alumnos, la copulación o el acto de unión sexual externa entre un hombre y una mujer es lo macro, pero lo micro es el acto de reproducción interna entre el óvulo y el espermatozoide. Ese es otro acto de copulación. Es decir, volvemos a un significado cabalística impresionante, porque lo macro es a lo micro y lo micro es a lo macro. Lo que ocurre afuera está ocurriendo instantáneamente en nuestro interior. Llegar a estos niveles es complicado, muy complicado, pero bueno, algunos yo creo que han llegado. Tal vez Moisés con sus visiones en el Sinaí, tal vez Abraham cuando tuvo esa visión que detuvo justo el cuchillo antes de matarlo a su hijo, ¿no? Fíjate tú que para llegar a esos niveles, la fe que debía, el exceso de fe de este hombre, ¿no? Para llegar a semejantes niveles del alma. Bueno, es decir, podríamos llegar muy poco, pero esto no quiere decir que nosotros no lleguemos a niveles de autoconciencia. Es decir, no llegamos a los niveles de energía más profundos, pero llegamos a las dimensiones del árbol de la vida. Y cuando llegamos y vamos ascendiendo a cada dimensión del árbol de la vida, vamos ascendiendo un escalón más a nuestro autoconocimiento. Porque esto es lo importante. Ahí vamos a darnos cuenta el por qué existimos. Y también ahí nos vamos a dar cuenta de que la muerte es un paso transicional. Es decir, por eso la cábala, yo decía, es un proceso eterno, porque pasamos ya después al otro plano y vamos a retornar de nuevo y siempre es un proceso de creación. El hecho de morir es un proceso secundario de creación también, ¿no es cierto? Entonces, es una transición. Exactamente.
Esos son los niveles del alma en la Cábala y cada uno de esos niveles se corresponde, como decía usted, con la energía de un universo determinado. Así que la persona tiene que aumentar sus niveles de conciencia e invertir en su crecimiento personal y espiritual, aumentando también su aprendizaje. Así que nuestra misión individual, doctor, o misión de vida, no se desconecta ni puede ser diferente o ir en contra de la misión general de la humanidad. Sería un contrasentido. Y aquí aparece el tikkun olam, que es una frase en hebreo que significa reparar el mundo. ¿Cuál es su significado exactamente para la mística Sí, sí, judía, sí, doctor? sí, es correctísimo lo Mm, que acabas de decir. mm, Sí, el Tikkun Olam es la rectificación del mundo, pero para rectificar el mundo primero tenemos que rectificarlo nosotros, hacer el Tikkun, ¿no? El Luxato dice muy bien algo que yo creo que yo lo estoy estudiando mucho Luxato porque me parece que es uno de los cabalistas más clarificantes, más claros, más importantes en lo que pone. Eh, Luxato dice que venimos al mundo para perfeccionarnos. ¿Y perfeccionarnos para qué? Para estar preparados para el paso al mundo siguiente. Debemos entrar con la mayor perfección posible, porque de lo contrario vamos a volver a Malhut. Eso dice Luxato. Entonces, ¿para qué hemos venido al mundo? Hemos venido para perfeccionarnos. Hemos venido para tener un proyecto. ¿Eh? Y esto es importante porque el proyecto nos va a dar el sentido de vida. Ya después veremos un poco cómo se une esto con Keter. mm. Entonces, eh, si yo vengo al mundo para perfeccionarme, debo optar por algunas cosas. Si estoy trabajando y me gusta esa actividad que estoy desarrollando, tratar de hacerla cada día mejor. Si estoy estudiando, estudiar no por estudiar para tener un papel colgado en la pared, porque esto a mí no me da nada, a mí me da un aval, ¿eh? Es un aval, pero lo importante es perfeccionarme para que yo pueda entender para qué estoy aquí y a dónde voy a ir después de Mm. aquí. ¿Eh? Entonces, tengo un proyecto de vida y si tengo un proyecto de vida, tengo un motivo para vivir y tendré un motivo también de estar un poco más equilibrado en esta vida. ¿Eh? Es decir, venimos también a arreglar nuestros desequilibrios. ¿Eh? Esto es importante también tener en cuenta, porque imagínate qué sería de nosotros si no arregláramos nuestros desequilibrios, nunca nos perfeccionaríamos. Claro. Hay muchos que viven en el desequilibrio, bueno, Mm. no les interesa perfeccionarse, es una manera de darle sentido a su vida, pero el verdadero sentido de nuestra vida es venir a corregir nuestros desequilibrios. Y corregir nuestros desequilibrios en esta vida es hacer el ticún. Entonces, si yo hago el ticún, tú haces el ticún, el vecino hace el ticún y el otro hace el ticún, todas estas energías se van a elevar al universo como si fuera una gran oración, ¿eh? Una gran energía va a fluir porque la energía nuestra fluye al universo y la del universo viene a nosotros. Si nosotros estamos mandando una energía buena, positiva al universo, el universo va a hacer también su rectificación. En estos momentos estamos en un momento muy, muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque si tú miras de un pantallazo así global lo que está ocurriendo en el mundo, estamos, yo diría, casi perdidos. Entonces, si no empezamos a hacer el ticún cada uno, esto no se acaba. El mundo no va a hacer su corrección. El Tikkun Olam no va a venir
hasta que nosotros no nos corrijamos. Y esto de decir que va a venir el Mesías, no, el Mesías es el Tikkun Olam, es la rectificación a través nuestra. Ese es el Mesías está en nosotros, no está afuera, no viene del cielo ni de los subsuelos de la tierra, está en nosotros y somos nosotros los que tenemos esta terrible tarea que tiene el ser humano y que no termina de entenderla. ¿Por qué? Porque existe un poder oscuro, un poder muy oscuro, que está controlando esto y está en la oscuridad más profunda de Malhut. ¿Y cómo sacamos esta oscuridad de Malhut? Uniendo todas las mentes del planeta. ¿Y cómo lo logramos? Aquí tenemos un serio problema. Si no miramos al vecino que está al lado y a veces ni lo saludamos, imagínate cómo vamos a hacer el Tikkun Olam. Es una visión pesimista. La visión de Mario Saban es optimista, pero a mí me cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido con los pacientes. Yo lo he vivido con los pacientes. Yo he vivido al paciente que venía con una ansiedad y con una necesidad de resolver rápidamente sus problemas porque quería él perfeccionarse, quería seguir estudiando, quería, doctor, yo necesito estar bien por esto, por esto, por esto y por esto. Muy bien. Es decir, él estaba haciendo el tikkun en ese momento sin saberlo. Pero venía el otro que me decía, no, yo esto no lo tomo, no me interesa, que me pase lo que me pase. Ese no estaba haciendo el tikkun. ¿Y cómo le dices a esa persona que haga el tikkun para que podamos hacer todos el tikkun olam? Claro, Lyman es un gran cabalista, al cual yo respeto muchísimo, pero a veces tiene estos pensamientos tan optimistas, que el mundo van a florecer claveles y rosas por toda la tierra. Ojalá esté equivocado yo, pero mientras no destruyamos los poderes oscuros, y esos poderes oscuros tienen armas, tienen poder, tienen dinero, no veo el Tikkun Olam. Pero bueno, debemos ocuparnos cada uno de la Ahora sí. reparación de nuestra alma. Eso sí, para contribuir a qué? A la reparación, como decía usted, de todas nuestras almas, ¿no? Pero cada uno el foco en la suya, ¿no? El foco en la suya, ¿no? Exactamente. La Cábala parece tener ideas similares, doctor, a todas las principales tradiciones místicas serias que han llegado a nosotros, como el budismo, por ejemplo. ¿Existe alguna diferencia realmente destacable que debamos poner en valor? Yo veo que en la Cábala, al ser un proceso, no decimos yo soy, decimos estoy, siento, siempre. Entonces, yo creo que la Cábala es esto, es este proceso que me hace estar siendo en cada momento otra cosa, diferente, y esa otra cosa diferente va a ser para bien, no va a ser para mal, porque he elegido este camino. Creo que los demás sistemas pueden, sí, filosóficos, budismo, etcétera. El budismo habla del nirvana, de la extinción total. La Cábala no habla de una extinción total, en absoluto. La Cábala habla de que iremos a un reino celestial, como decía Yeshua de Nazaret. Y ese reino celestial es una energía mucho más elevada, no es un lugar físico, no es un sitio material, es un lugar espiritual. En cambio, el nirvana es la salvación por medio del nihilismo total, de la destrucción, de la nada total. Y en la Cábala existe la Ein Sof, la energía infinita,
Es decir, que aquí tendríamos una diferencia significativa. Con el resto no te podría decir porque no soy un estudioso del tema, pero con el budismo veo esta diferencia. Y veo que la importancia de la cábala es el estoy siendo, no yo soy. Esto marca una diferencia significativa. Por otro lado, desde el corazón de la Cábala, que como decimos es una sabiduría mística que busca desentrañar los misterios más profundos de la existencia, se encuentra el concepto, doctor, del pan de la vergüenza. ¿Qué significa para la Cábala comer el pan de la vergüenza? Bueno, aquí entran dos vectores. El vector de dar, es decir, estaríamos en la dimensión de Geset, y el vector de recibir, estaríamos en un lado derecho del árbol de la vida, en una energía expansiva, y estaríamos en el otro lado en una energía receptiva, alguien que recibe. Ahora bien, si tú me haces un regalo y yo no te conozco y voy por la calle y tú me detienes y me haces un regalo, me dice, toma, te quiero regalar, no sé, este libro, te quiero regalar 50 euros. Y yo le digo, pero yo a usted no la conozco. Ah, no importa, no importa, yo te lo quiero regalar. ¿Pero por qué me quiere regalar un libro o por qué me quiere regalar 50 euros? Porque tengo necesidad de otorgártelo, porque yo me siento feliz al dártelo. Pero del otro lado, yo que lo voy a recibir, no me siento feliz de recibirlo. ¿Por qué? Porque yo no he hecho ningún mérito contigo para que tú me regales algo. Entonces, ¿qué te voy a dar yo en ese momento en contraprestación a ti para agradecértelo? Si yo lo recibo, me daría vergüenza recibir algo que yo recibo de alguien que no conozco y que no merezco. Pero vamos a un hecho más cotidiano, que lo vemos, que lo podemos ver con nuestros ojos y que a veces nos tapamos los ojos para no verlo. La pobreza, la pobreza en el mundo. Aquel niño que está con las manos esperando un plato de comida. ¿Correcto? Bien. ¿Qué ocurre con este niño, con este adulto que está con las manos ahí esperando un plato de comida? Siente vergüenza de recibirlo. ¿Por qué? Porque él ha sido expulsado de un sistema que no le ha permitido hacer el ticún, perfeccionarse, estudiar, tener un lugar de trabajo, algo con que retribuirle a la sociedad. ¿Me entiendes? Y yo veo a esos niños, a esos seres que van a pedir, hacen cola y están pidiendo comida, lo hacen con vergüenza. Lo hacen con vergüenza. Ese es el pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos han sido excluidos por un motivo o por otro. No vamos a entrar a analizar las causas, pero ha sido excluido de la sociedad. La sociedad los ha rechazado. Entonces viene alguien con misericordia a darle ese pan. Ellos lo reciben, pero lo reciben con vergüenza, porque no pueden devolverle a la sociedad nada. Están marginados. Esto para mí es el pan de la vergüenza. Gracias, doctor. Por otro lado, y ahora ya sí hablando de Jesús de Nazaret, algunas obras hablan de Jesús como un cabalista excepcional que perteneció claramente y contribuyó perfectamente a estas enseñanzas de las que hoy estamos hablando, ¿no? ¿Qué significó el Maestro Jesús para la Cábala, doctor? Bueno, muy bien.
sabemos que la historia de Jesús, todos los, tanto en los cuatro evangelios canónicos, nos hablan de un periodo de vida de Jesús, de un periodo de evangelización, un periodo de niñez, hay un periodo total de ocultamiento. Después nos hablan de un primer periodo de evangelización en Galilea, fundamentalmente en su tierra. Después nos hablan de un segundo periodo y después nos hablan de la pasión de Jesús. Son los tres o cuatro ítems fundamentales en la vida de Jesús. Pero hay un periodo que va por unos cuantos años, que va desde los 13, creo que fue a los 14 años, 13 años, cuando él estuvo rezando en la sinagoga, que ahí ya tiene un primer enfrentamiento con el rabinato, ¿no? Porque dijeron, ¿quién es este niño que viene a postular teorías conflictivas? Recuérdate que habíamos hablado de que Israel estaba en una situación de alta tensión entre gnósticos, fariseos y saduceos. Y bueno, aparece este personaje de 13, 14 años ya haciendo apologías que no correspondían al poder del momento. Después desaparece. Jesús desaparece. Y reaparece en una edad que no vamos a entrar a analizar, que algunos dicen 33, en realidad es mucho más, pero no importa. Son detalles que no hacen al caso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde estuvo Jesús en ese periodo? Y Jesús estuvo estudiando. Jesús se fue con los gnósticos, con los esenios. Y tú recuerdas que yo decía que los esenios manejaban todo lo relacionado a la ética, a la pobreza, a la humildad, a la misericordia, a la adquisición de conocimientos de la sabiduría antigua, a la oposición al poder político, a la oposición a leyes que no tenían sentido. Por ejemplo, no trabajar el sábado, el sabbat. Jesús trabajaba el sábado. Todo esto lo proponían los gnósticos, no lo propongo yo, porque por ahí alguno que está escuchando se va a empezar a enojar conmigo ahora, por lo que voy a decir, pero esto lo proponían los gnósticos. Y Jesús aprendió todo esto, y Jesús aprendió el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Y en ese contexto de gran tensión del siglo I, aparece Jesús. Baja del Qumran, va a su pueblo, a Galilea, y reúne a 12 personas, a 12 judíos, como él. Ya empecémonos a ubicar de que Jesús era judío y que todos los que lo rodeaban a Jesús eran judíos, y que Jesús nació en Galilea, tierra de Palestina. Entonces, Jesús reúne a estos discípulos, ¿para qué? Para enseñarles cábala. Jesús es un cabalista. Es un cabalista que junta discípulos, como ahora hay cabalistas que tienen sus discípulos y enseñan cábala. Entonces, en aquella época a los maestros se les llamaba también rabinos, así que Jesús era un rabino, era un maestro. Tomó 12 personas para enseñarle cábala. Ahora vio que dentro de estas 12 personas había problemas para enseñarles. Algunos entendían y otros no entendían nada de lo que decía. Entonces, por ahí se tenía que manejar con parábolas hasta que le hicieron un planteamiento, ¿no? ¿Por qué le dicen, Jesús, nos hablas con parábola? Y aquí viene algo muy interesante, que es la parábola del que quiere ver y el que quiere ver y el que quiere oír, ¿no?
Porque Jesús le dice, hay quienes ven y no ven, y hay quienes oyen y no oyen. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba diciendo que una cosa es ver y otra es mirar, y que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces, esto generaba que había algunos que no entendían lo que él decía. Entonces tenía que explicarlo de alguna manera más sencilla. Esta es la famosa parábola que aparece en Mateo 13. En Mateo 13, mucha gente dice, el que quiere ver, que vea, y el que quiere oír, que escuche. Y están repitiendo a Mateo 13 sin saberlo permanentemente, porque esto está en Mateo 13, el primer evangelista que escribe el primer evangelio del Nuevo Testamento. ¿Es la parábola de la ceguera, doctor? Sí, 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 sí. Que más que la parábola de la ceguera, él lo explica en una parábola que es cuando se le preguntan la razón de la parábola. Los discípulos le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué nos hablas en parábola? ¿Por qué les hablas en parábola? Y él le dice, bueno, a algunos tengo que hablarle en parábola por este tema, porque no ven lo que tienen que ver y no escuchan lo que tienen que, o no oyen lo que tienen que oír. Bien, entonces estamos en el periodo de gran convulsión en Israel, en la tierra de Judea. Los romanos, por un lado, oprimiendo permanentemente al pueblo, el pueblo con hambre, desorientado. Busca que venga alguien a salvarlo, que venga un político a salvarlos, que venga un rey. Ellos no piden un Dios, piden un rey que los salve del sometimiento de los romanos. Y Jesús tiene una misión. La misión la había aprendido él en la Cábala. Yo tengo que volver a mi origen, a mi raíz. Ahora estoy en Malhut, ya he llegado. Ahora tengo que subir el árbol de la vida y volver a ascender al reino de mi padre, a Malhut, a Keter, y de ahí a Insof. Es decir, él venía para morir, porque él sabía que ya su ciclo de rectificación, el tikkun, ya lo había hecho, ya tenía el conocimiento suficiente y necesario, había llegado a conocer los secretos más elevados del árbol de la vida, había llegado por encima de forma. Entonces, su misión era enseñar a sus discípulos para que ellos transmitieran este mensaje cabalístico. Claro, esto te imaginas. Si ya los rabinos del templo iban a permitir esto, se estaba cuestionando el discurso unificado, el discurso totalitario. Y el pueblo iba a dejar de creer en quién, en los rabinos, en el rabinato, en el poder. Y esto no se podía permitir. Entonces, ¿cómo llega Jesús al desenlace, a su muerte? Jesús ve un día que los discípulos están hablando entre sí y de repente los empieza a observar y ve que cuando terminan de comer y de hablar, empiezan a orar, a rezar. Entonces Jesús se acerca riéndose de ellos. Y entonces uno de los discípulos le dice, pero maestro, ¿tú de qué te ríes? Estamos rezando, estamos orando, dando gracias por el alimento. Y Jesús le dice, yo me río, no de ustedes, me río porque están orando y rezando a un Dios que no es el Dios de ustedes. Es un ídolo. Y ese no es mi Dios. El Dios no es ese.
Y el que se atreva a mirarme de a los ojos, que se levante y me mire, como diciéndole, el que se atreva a discutir mi verdad de que hay un Dios superior al que ustedes creen, que venga y me lo diga. ¿Y quién aparece? Judas. Y Judas se levanta, se pone frente a Yeshua, lo mira a los ojos y le dice, yo sé de dónde tú vienes. Tú vienes del reino de Barbeló. Es decir, tú vienes del reino celestial. Y yo no soy quien para nombrar al innombrable. Con esto está diciendo que conocía Cábala, de alto nivel, Judas. Entonces Jesús le dijo, ven conmigo, a ti, solo a ti, te enseñaré los secretos del eón, del tiempo, los secretos del reino celestial. Solo a ti. Pero tú deberás cumplir una misión. Deberás entregar mi cuerpo para que yo pueda regresar al reino de mi Padre. Tú me denunciarás. Esto fue la misión que recibe Judas de Yeshua. Judas no traiciona. Eso le iba a decir, así que Judas lo que No estaba es cumpliendo su traiciona. cometido, ¿no? Estaba No cumpliendo su traiciona. cometido. Exacto. Judas no traiciona a Jesús. Judas cumple lo que Jesús le está pidiendo. Esto no es invento mío. Esto fue descubierto en las cuevas del Qumrán en un manuscrito que se llama el Evangelio de Judas. Y que está bien protegido en Israel y se lo puede ir a mirar y leer que ahí está la conversación de Yeshua con Judas. Pero para un aval más y una garantía más a todo esto, voy a agregar una cosa. Alguien me podrá decir, mira doctor, usted está diciendo tantos disparates juntos que yo no sé si lo voy a seguir aguantando. Resulta que en el 2007, en La Voz de Galicia, se publica un texto de todo un estudio que hizo Benedicto XVI sobre Jesús, porque él era un gran admirador de Jesús. ¿Sabes lo que dice Benedicto XVI? Que Jesús estudió con los esenios en las cuevas del Qumrán. No lo digo yo. Antes de que me torturen o te escriban de todo en YouTube, que no se lo digan al pobre Papa que ha muerto, pero que está escrito por Benedicto XVI. Yeshua de Nazaret era un rabino cabalista que estudió en las cuevas del Qumrán y que después reunió discípulos para explicarle la cábala, que tuvo suerte con algunos que lo entendieron, otros no entendieron nada, pero el gran rabinato lo entendía. Y el gran rabinato, que era el que lo entendía el poder, no se lo permitió. No se lo permitió. ¿Y qué ocurre después? 300 años después de la muerte de Jesús, con Constantino I, se cristianiza la religión romana, se la hace cristiana, pero antes, unos años después de la muerte de Jesús, Pablo de Tarso empieza el marketing, a vender a Jesús y a llamar a los judíos, vengan, vamos a cristianizarnos, vengan, cristianiza. Es decir, aquí ocurrió un hecho extraordinario que ahora se está revirtiendo. Los judíos abandonaron el judaísmo de Jesús y los cristianos cristianizaron el judaísmo de Jesús.
Y ahora volvemos a entender de que Jesús era judío. Pero si yo se lo explico a una señora o un señor que va todos los días a misa y que le digo que Jesús es judío, me puede matar, ¿me entiendes? Me puede matar. No se Pero arriesgue, yo no lo, se, si- no se pero arriesgue, yo no lo, se arriesgue. pero yo lo siento en el alma, pero esto produce una revolución tremenda. Estamos adorando a un judío. Claro. Y no hubo tal traición, ¿no? Como dice usted, Judas estaba cometiendo el Yo- cometido que se le dio. exactamente, exactamente. Eso es destacable en toda la narración que nos ha Jesús dado. tenía que volver a Keter, de Malhut a Keter. Claro, claro, y acabar su ciclo natural por el árbol de la vida. Y una Ya vez, había, claro, ya había hecho el ticún, claro, claro, con el, años de claro, estudio. Es como si tú hubieses ido a la universidad durante 10 años, sales de la universidad y armas una escuela de 10 discípulos y les empiezas a explicar. De esos 10 tendrás uno que será brillante, el resto más o menos y otros entenderán un poco. Ujú. Así que todos los que estamos aquí en este momento estamos en proceso de ese ticún, porque si no, no estaríamos. Todos estamos trabajando en ello de alguna manera, ¿no? Salvo aquel que no quiera hacer el ticún. Claro, ese no ha empezado. Es que ese no ha empezado. Como que no empezó. Lo empezó, ¿Eh? o bueno, Bueno, cada uno llega a o su. tendrá que volver muchas veces para hacer el ticún. Exacto, exacto. Pero el camino es uno y todos tenemos que pasar por ahí. Todos Exactamente. tenemos que pasar por ahí, ¿no? Acabando este apartado de Cábala, doctor, ¿qué dice la Cábala de los 72 nombres de Dios y qué significan esos nombres? Bueno, aquí tendría que hacer, voy a hacer el esquema mental, a ver si me, Estupendo. porque tendría que hacerlo con un lápiz pero lo voy a hacer mental. Ujú. El nombre importante de Dios es lo que se conoce como el tetragramatón o el tetragrama, que es Yu, la letra Yu, la letra G, la letra Bab y la letra G de nuevo. Es decir, tenemos dos G, una Bab y una Yu. Estas letras tienen, si quieres y si tenemos tiempo, después te explico la simbología y lo que significa cada letra. Ujú. Tú sabes que las letras en hebreo, igual que los átomos, tienen un peso, y tienen un valor numérico. Los átomos tienen masa atómica y peso atómico. Las letras tienen peso y tienen un número ¿eh? Eh, por cada una de ellas que le da un valor. Esto se llama en Cábala gematría. La gematría es obtener el número de las letras de cada letra y sacar una conclusión. La letra Yud en Cábala vale 10. La Hei vale 5. La Bab vale 6. Y la otra Hei vale 5. Tenemos 10 más 5 más 5, 20. Más 6, 26. ¿Correcto? Ujú. Muy bien. Supongamos que yo ahora ponga la Yud sola aquí. Tú ves recordando valor, 10. Abajo pongo Yu, Hei. Tengo 10 más 5, 15. Abajo pongo Yu, Hei, Ba. 15 más 6, 21. Y abajo pongo Yu, Hei, Ba, Hei. Si sumo todo, 26 abajo, si sumo 10 más 15 más 21 más 26, que tengo 72. Ujú. Los 72 nombres de Dios. De ahí vienen los 72 nombres de Dios. Es lo que se llama la escalera de Jacob. Mm. Es decir, lo que Jacob
en sueño o en visión vio como escalera de ascenso donde la Yud última estaba por encima de los rayos del sol y por encima de la luz. Es decir, la significación de los 72 nombres de Dios no es otra cosa que el ascenso de nuestro nivel de autoconciencia en estos 4 niveles del nombre de Dios o tetragramatón, de los cuales salen 72 nombres. Este sería el significado en forma general, porque después hay todo un desarrollo. Claro, al detalle es infinito, ¿no? Quien quiera entrar ahí, hay todo tipo de información. Y cada letra, fíjate tú, tiene una simbología muy importante en Cábala, y esto lo dice el Sefer Yetzirah. La letra Yud significa agua. La letra Hei significa fuego. La letra Bab significa aire. Y la otra Het, tierra. Fuego, aire, tierra y agua. Los 4 elementos que forman la creación. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Los 4 átomos con el cual se forma la vida. Esto es el nombre de Dios. Dios es fuego, aire, agua y tierra. Doctor, ahora ya que estamos acabando, de su nuevo libro que ha editado, que forma parte de una trilogía que es su propia aportación, su obra de los últimos años, bajo el título de los secretos biológicos de la Cábala hebrea. ¿Qué secretos se revelan o qué podemos hallar de sus últimos estudios, doctor, en este libro último? Bueno, como tú bien lo has dicho, es una trilogía que comienza todo un trabajo de analogía o de correspondencias entre lo biológico y lo cabalístico. Esta que acabo de darte recién de fuego, aire, agua y tierra, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, es una analogía que hago con el nombre de Dios para demostrar de que Dios está contenido en una energía que es la de los átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y que estos 4 átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno forman el ADN, nuestra esencia genética. Es decir, Dios está en el ADN de nosotros. Entonces, así inicio todo un desarrollo, todo un nuevo marco teórico con el primer libro. El segundo libro ya me dedico a un punto muy especial, que es el alma cuando desciende en el embrión. ¿En qué momento el alma desciende en el embrión? El embrión durante los primeros 7 días es un golem. Un golem es algo amorfo. No tiene subjetividad ni tiene alma. Pero fíjate tú una cosa, el día 16 de la fecundación, es decir, en la gematría sería 6 más 1, 7, baja una energía que produce el primer latido del corazón. Y el corazón comienza a latir y a distribuir energía en todo el embrión. Hay subjetividad, hay alma. El alma entró con la energía el día 16, es decir, el 7º día que el Génesis plantea como el último día de la creación. ¿Y dónde va esa energía? Va al corazón. Y en el corazón se instala en una parte muy, muy, muy oculta, que tiene un nombre médico, que no lo voy a nombrar ahora, pero que es el que genera la energía para que el corazón se contraiga y se dilate, se contraiga y se dilate, sin depender ni del cerebro ni del hígado, de nadie. El día que esa chispa dice basta, el corazón deja de latir. Es decir, que hay una energía autónoma que ha bajado desde una energía elevadísima, se ha instalado en Tiferet, en la 6ª dimensión del árbol de la vida,
e irradia energía a todas las dimensiones, a todo el cuerpo. Por eso Abraham Abulafia, el gran cabalista de Zaragoza, de la Edad Media, del 1200, si no me equivoco, 1206, murió en el 1291, vivió muy poco, 40 años, dice que la primer realidad creada por Dios en el hombre es la sangre, y que la sangre es circular, y que esa energía se instala en el corazón. Es decir, Tiferet, que también se lo llama Seiranpin, porque está formada por las 6 dimensiones centrales. Las 3 de arriba son Keter, Josma y Binah. Abajo, Malhut. Entonces, dice Abraham Abulafia que la sangre fue lo primero que creó Dios en el hombre. ¿Y cuándo crea la sangre Dios en el hombre? En el 5.º día después de la fecundación. Después de unirse el óvulo con el espermatozoide, aparece lo que se llaman las células madres sanguíneas, las que van a formar y forman la sangre. Y el día 16, esa energía tiene que ser distribuida, por eso baja de Keter o de Insof una partícula que el maestro Eckhart, por ejemplo, llama la chispa divina. Grandes místicos dicen San Juan de la Cruz, los grandes místicos siempre hablan de esa chispa divina. Y si tú ves algunas imágenes de Jesús con un corazón, la imagen del corazón sosteniéndolo, bueno, esa chispa está instalada en el corazón y es parte de la energía proveniente de Dios. Todo eso lo desarrollo en el 2.º libro para enganchar con el 3.er libro, que aquí sí aparecen secretos mucho más profundos, como el de la identidad, donde ya entro en el código genético, entro en los cromosomas y hago un análisis, por ejemplo, del cromosoma 6, que para mí es uno de los cromosomas más importantes, donde hay un gen que es el gen de la identidad, el gen que identifica a cada uno de nosotros, que es el que se investiga para los trasplantes. Cuanto más identidad o comparación tengamos donante con receptor, más beneficios va a tener el trasplantado con su trasplante, ¿no? Y esta identidad, ¿dónde se ubica? En Tiferet. En Tiferet está el yo de la identidad. Y en Yesod está el yo social, el yo, la máscara, la personalidad. El personaje está en Yesod. Y en Tiferet está la chispa divina con su identidad, con su subjetividad. Yo soy. Pero el yo soy del cromosoma 7 del ADN. Y la Cábala dice, yo soy en el corazón de Tiferet. Yo no soy en Yesod. Y ahí empieza el gran Sot, el gran secreto en este libro, que ya profundizo mucho. También el cromosoma 5, por ejemplo, tiene un gen codificado que es el gen del habla, el gen de la palabra. Y fíjate tú que en el cromosoma 5, tiene una cantidad de bases nitrogenadas que cuando uno la suma me da también 5. Y el 5, ¿qué es? La letra Hei. ¿Y la letra Hei qué es? Es pensamiento, palabra y acción. Fíjate tú, en el cromosoma 5 está la palabra en un gen y en la letra Hei está la palabra. Y la palabra de la letra Hei representa el número 5. Y yo, casualidad, en el cromosoma 5 está el gen de la palabra. Las analogías entre lo biológico y la Cábala se traspolan permanentemente y así hay miles de secretos, bueno, que
se puede leer tranquilamente, pero yo aconsejaría como trilogía empezar por el Por primero. el primero, ¿verdad? Si se animan, Si se que, animan, que se sí. Bueno, animan. para amenizar este verano, porque si tienen tiempo de lectura, ¿no? Tienen. ¿En qué Bueno, se va a enfocar? no van a encontrar esto no es un libro de autoayuda, No, esto no, que no, no, quede no. claro, Es un libro de investigación, es un libro es un libro, profundo de mira, investigación. si no tenemos tiempo, pero esto surgió en la década del 70 con un trabajo de investigación que yo hice, Mm, donde descubro una molécula, la progesterona P4, en un estudio que hacíamos en el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Buenos Aires, este, donde veo que la progesterona es una molécula que aparece muy fuertemente a partir del tercer mes del embarazo y sube exponencialmente hasta el noveno mes en sangre, que en el noveno mes, sin saber razón alguna, cae bruscamente y produce el parto. Y fíjate tú que en los tres primeros meses esta molécula está muy baja en sangre y es la mayor cantidad de abortos espontáneos que se producen. Pero a partir del tercer mes ya no hay abortos espontáneos porque esta molécula está protegiendo al embrión, al feto. ¿Por qué lo protege? Porque es una proteína extraña. Es extraña para la madre, entonces necesita que sea protegida. La creación necesita protección. La protección de Binah, que es la madre. mm, ¿Me sigues? mm, Bien. La protección de Binah, que es la madre. Pero necesita una fuerza que la sostenga, que lo proteja. Y esta molécula, P4, es Geburá, que se une a Binah, mm, del lado izquierdo del árbol de mm, la vida. Binah necesita de Geburá para proteger a esta creación. La madre necesita de Geburá para proteger la creación. Y Geburá es la molécula P4. Pero cuando Geburá dice basta y se retira y no protege más, se produce el rechazo, que no es un parto, es un rechazo. La madre rechaza porque esto es extraño para mí. Entonces, teniendo en cuenta este análisis, dije, ¿por qué no emplear la molécula P4 en los trasplantes de órganos? Como yo hacía trasplantes claro. de órganos en Argentina, empezamos a usar la molécula P4 primero en animales y después en seres humanos y vimos que protegía al órgano trasplantado. Es decir, que la cábala hizo una copulación tremenda con la biología. Y a partir de esta investigación, que fue publicada, tengo los trabajos originales, fue publicada en la revista Medicina de Buenos Aires, después se publicó aquí en Europa, en Inglaterra. A partir de ahí busqué todo este proceso que terminó en esta trilogía de la cábala con la biología molecular. Es decir, cábala y biología molecular ha abierto un nuevo campo de investigación para los que sigan, ¿no? Y Claro. que les interese investigar este tema. Ujú, ujú. Así como hay una cábala psicológica, una filosófica, una cábala, bueno, hay Poética. una, sí, Mm, también ahora mi hijo está haciendo un trabajo importantísimo con los cuencos tibetanos, colocándolo en las distintas dimensiones del cuerpo y haciendo una cábala psicológica y un trabajo terapéutico con resultados espectaculares. Está dando un curso ahora en la escuela de Sabán, hay una cábala de sonoterapia, él abrió un camino nuevo de cábala, como abrimos un camino a la cábala biológica, él abrió un camino a la cábala de sonido y ahora Mario me acaba de mandar esta información con el sonido. El Colegio de Médicos empieza a trabajar con sonido para el nivel de equilibrar las vibraciones de energía corporal. Bueno, hay también una cábala mística, hay cábala, es decir, la cábala es infinita. ujú. ¿Por qué? Porque lo abarca todo, Todo, absolutamente. abarca la creación, abarca todo. Como dijimos al principio, recibe conocimiento ancestral, es un proceso de autoconocimiento
y nos lleva a conocer el universo y a conocernos a A nosotros, nosotros. biológicamente. Claro, lo que pasa es que yo como médico contaba con la ventaja de conocer lo Claro, interior, claro. conocer cómo funciona nuestro organismo, nuestras células, cómo se genera un embrión. Bueno, es decir, la medicina da este conocimiento muy importante, por eso la analogía con la cábala me resultó bastante llevadera. Claro, y ha podido desarrollarse a través de la cábala aún más como doctor, ¿verdad? Sí, 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 indudable, Claro, indudablemente. Creo que, bueno, yo siempre estuve manejándome dentro de lo posible, además de hacer cirugía en un terreno humanístico dentro de la medicina, pero yo veo que la mayoría de los colegas son muy fríos y se justifican diciendo, si no soy frío, yo no puedo ser médico. No, mentira, mentira. Para ser médico hay que ser humano, no, no hay, exacto. hay que ser médico. Claro que sí. Eso es un grave error, pero bueno. Mm, Y sí, yo creo que el otro día lo dije en una charla, alguien me lo preguntó, y dije que yo, si tuviera el poder de hacerlo, pondría en la Facultad de Medicina un año de estudio de la cámara, básico, básico, mm. para que vean cómo la cámara no es una cuestión mágica. No es una cuestión de resultado, no es cuestión de que venís con una varita mágica, no. Es un proceso. Y es un proceso basado en fundamentos científicos. El Yeset Sefirá es ciencia. Cuando Abulafia nos dice que la primer realidad creada en el hombre por Dios es la sangre, cuando hablamos de Insof, hablamos del Big Bang. Cuando Mm. hablamos del vacío, que hablamos de Keter, de la necesidad de vacío, el vacío es importantísimo. Y en medicina, cuando viene y me dice, yo no sé para qué sirvo, doctor, yo siento un vacío, no, mejor que siento un vacío. A ver cómo se lo puede llenar ese vacío. Claro, 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 claro. Siéntalo, siéntalo. Claro, porque ese le va a dar el sentido de la vida. Claro, claro. Porque si usted siente un vacío, se va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estoy, qué me pasa? ¿Por qué no estoy así tan... Claro, entonces se está preguntando por su sentido de vida, ¿no? Es básico. Keter nos enseña a preguntarnos el sentido de la vida, porque en Keter está el vacío. Claro. Algunos cabalistas no la consideran ni siquiera dimensión a Keter, parten de edad, del conocimiento, porque dice que Keter está por fuera. Claro, Keter está unido a Insof, y Keter es el vacío donde Insof descargó la creación. Sin ese vacío no hay posibilidad de creación, porque si no, el universo, la energía infinita se hubiese expandido tremendamente Claro. y no hubiese formado. Se necesita un contenedor, una clipá, una vasija que Mm, contenga a esa energía, y ahí aparece Keter. Entonces, Keter es el que da el sentido al contenido de nuestra vida. Es esa chispa divina, ¿no? Que en el día 16 aparece Exacto. en el cuerpo del embrión, ¿no? ¿En qué se va a enfocar a partir de ahora, doctor? ¿Tiene algún otro proyecto o a lo mejor descansar y ver por dónde nos lleva la inspiración? No, por ahora estoy estudiando mucho, llevo unas cuantas horas por día de estudio, Mm, estoy estudiando fundamentalmente a Luzzatto, Las puertas del alma, El camino de Dios. El camino de Dios es un libro maravilloso. Este, bueno, y no tengo algún proyecto tal vez para el año que viene, para dar una masterclass sobre algunos temas que me interesan, pero bueno, y nada más viendo. Ahora hay que prepararse para otra, como decía Yeshua de Nazaret, hay que comenzar la preparación, ¿no? Y la preparación es terminar lo más que podamos con el proyecto de vida que ha mm. sido trabajar como médico, estudiar, y bueno,
y ver, ¿no? Cómo llegamos a la transición, Mm, ¿eh? Que eso es lo mm. importante. Llegar, tal vez, con el ticún de la mejor manera posible, ¿no? Seguir aprendiendo hasta el final, ¿no? Sí, Porque sí, para la sí, cábala, si no podemos sí, decirnos al final del día si hemos aprendido algo nuevo, ¿verdad, doctor? Ese día es sí. un día en vano, ¿no? Exacto. Esto lo decía, mira, había un cabalista, no recuerdo quién, si era Luxato, no recuerdo quién, que decía que el día que no meditemos Mm, un ratito de tiempo para nosotros, ese día no vivimos, no hemos vivido. es un día en Es vano, decir, ¿no? ese día que no nos dimos un tiempo para nosotros, Mm, una retrospección, una introspección, mejor dicho, mm. para pensar qué estoy haciendo, si me tengo que detener, no me tengo que detener, si estoy haciendo las cosas bien, si las estoy haciendo mal. Si yo no me detengo un poco a pensar esto, no hablo de la meditación profunda ni de entrar en posición de yoga, no, no, a sentarme y pensar. Es saber, como usted Francisco, decía, saber que estoy siendo, exacto, saber que estoy siendo, tener conciencia, parar y tener conciencia de eso. Estoy siendo en este momento, es tener presencia al final, doctor, exacto, es tener exacto. presencia, ¿verdad? Y saber que estoy siendo para algo, pero cuidado, cuando uno está haciendo para algo, está sirviendo. Y entonces ahí hay que preguntarse, ¿estoy sirviendo qué? ¿Para lo útil o para lo inútil? ¿O me están o se están sirviendo de mí? Claro. Hay preguntas aquí muy fuertes. Mm, mm. ¿Soy un siervo de la materia exclusivamente o soy un siervo del espíritu viviendo en un monasterio o estoy más o menos entre lo material y lo espiritual, pero equilibradamente, ¿no? Claro, Esto también, esta pregunta del para algo, estoy para algo, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué estoy? Porque a lo mejor estoy todo el día sentado en un banco de la plaza mirando cómo pasa la gente. mm, Eso no me da una utilidad a mí, ninguna. Le da una utilidad a quién, al banco, porque el banco sirve para que yo esté sentado, nada sí, más. nada más, nada más. Hay que estar dispuesto a este crecimiento, doctor. Ojalá los que nos hayan escuchado en este encuentro hayan incorporado algo nuevo que les haya hecho crecer. Ojalá. Ojalá, ojalá, Nosotros, desde luego que sí, porque solo aprendes lo que enseñas, ¿verdad? Finalmente, por eso este afán de compartirnos, ¿no? Solo puedes aprender lo que enseñas, ¿no? Porque esto no es para alguien en concreto, sino que es para todos, ¿no? exacto. Es para Sí, todos. sí, es como decía Lusato, entender con sabiduría y tratar de ser sabio con entendimiento, pero pasando por el conocimiento. Mm, ujú. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer siempre que pase por aquí. Espero que en unos meses nos podamos reencontrar para Bueno, seguir hablando, porque pero me consta que el vídeo que hicimos ha ayudado a mucha gente. Me han escrito y me lo han dicho. O sea que le doy las gracias por ello. Y si alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que hemos dicho, lo puede dejar en los comentarios. La próxima vez que usted pase por aquí, podemos cómo cuestionar no. esas preguntas que nos hagan llegar. Que vaya muy bien el verano, que Bueno, descanse igualmente, y que igualmente para estudie. ti, María, que lo Muchas gracias. disfrutes, ¿eh? Un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por todo, doctor. Un abrazo.